26 de octubre del año 2025. Estamos en la tercera parte del estudio sobre el Evangelio. El título de esta mañana va a ser El Evangelio en el Espíritu. Nuestro texto está en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5, me parece. Oremos antes de leer la palabra. Amado Padre Celestial, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Tú eres Dios omnipotente, quien hace todas las cosas por el consejo de su voluntad, Señor. Y desde el principio tú estableciste tu evangelio en base a la gracia. Permite, Señor, que nuestros corazones sean dóciles ante ti para recibir esta gracia a la cual hemos sido llamados. Háblanos esta mañana, Señor, que tú cambies nuestros corazones y dirijas nuestra vida. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 1 dice así la palabra. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar sus asientos. Vamos a ver este texto tan importante, ¿no? En primer lugar, vemos que lo que se declara aquí como el Evangelio es la absoluta obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esa obra tiene su verificación, su punto de ratificación, es la declaración de su veracidad en la resurrección de Jesucristo, ¿no? Es declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Y esta resurrección no es simple. Muchas personas habían resucitado en el Antiguo Testamento, ¿no? El niño que resucitó el profeta Elías, también aquel varón que lo echaron encima de los huesos de Eliseo y la unción estaba en los huesos de Eliseo y esa persona resucitó. O sea, ya habían habido resurrecciones. El mismo Señor Jesucristo hizo muchas resurrecciones, ¿no? Por ejemplo, la más, eh, la de Lázaro, que es la más contundente, digamos, porque ya estaba 4 días de haber fallecido y su cuerpo estaba ya corrompido. También el hijo de la viuda de Naín, ¿no? Pero ese joven que recién acababa de morir. Entonces, resurrecciones ya habían habido. ¿Qué de especial tiene esta resurrección? La resurrección de Jesucristo para ser declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Es que Él murió condenado. Ya Jesucristo se hizo pecado, murió la muerte del pecador, su cuerpo fue a la tumba, su espíritu a Dios para ser juzgado y su alma descendió al infierno. O sea, Él murió condenado. Y al haber sido condenado por llevar el pecado de toda la creación, de todos los hijos de Dios, y aún así, por su vida perfecta, por quien él era desde su origen, entonces al pagar completamente el precio de la justicia de Dios, porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna, y él murió la muerte eterna al descender al infierno, entonces él resucita. ¿Por qué? Porque él era inocente, porque era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo en el plan de redención que Dios había trazado. Y eso le declara a él, y eso hace diferente la resurrección de Jesucristo de toda otra resurrección.
que esa gente anteriormente, habiendo muerto, nació en pecado, murió en pecado, pero la resurrección le dio o una nueva oportunidad o simplemente luego regresó a la vida justa que tenía, como en el caso de Lázaro, etcétera, etcétera. Pero en este caso es una resurrección diferente, porque al haber llevado nuestros pecados y pagado con su alma en el infierno, entonces él ahí obtiene la más grande victoria, quitándole las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Ninguno que haya resucitado anteriormente regresó con las llaves. Solamente el Señor Jesucristo. Bien, entonces, por esta gracia, por esta resurrección respecto del Evangelio de Jesucristo, tenemos la gracia, lo cual esta gracia implica el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí es charis en el griego, y charis también significa unción, ungido, ungidor. Entonces la gracia es el bautismo del Espíritu Santo. Recibimos la gracia y el apostolado, o sea, ser enviado. Todo creyente que ha nacido de nuevo es enviado con un propósito al mundo con su nuevo nacimiento. Pero dice, ¿para qué? Para la obediencia a la fe. Entonces, aquí vemos que todo aquel que ha recibido la gracia va a obedecer a la fe. No es la obediencia a la ley, no es la obediencia a ritos, no es la obediencia a reglamentos, es la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Mantengamos eso porque vamos a explicar luego qué cosa significa la obediencia a la fe. Con eso en mente, regresamos a nuestros tipos. Recuerdan que hemos estado estudiando cómo Israel se movió desde la salida de Egipto bajo la sangre del Cordero hasta el monte Sinaí, donde recibe la ley y cometen el error de tomar el pacto de ley, hasta Gilgal. Y de Gilgal nos movemos a la conquista de la tierra de Canaán y todo lo que eso significa, ¿correcto? Esos eran los tipos. Pero ahora, ¿cuál fue el plan original que Dios tenía para Israel antes de que ellos introduzcan la petición de hacer un pacto de ley? Lo que Dios diga, nosotros haremos. Y ese fue el grave error del pueblo de Israel al pedir un pacto de ley. Pero ¿cuál era el plan original? Según la promesa dada a Abraham, era un pacto de gracia por lo que Dios prometió bajo juramento. A todas las naciones de la tierra se le dijo a, ¿cómo se llama? A Abraham, por cuanto esto hiciste, tanto del sacrificio de Isaac, y entonces por cuanto eso se hizo, se introdujo un pacto de gracia, una promesa bajo juramento en base a algo no que el hombre haría, sino en base a lo que Dios haría. Entonces Israel no hizo nada para que Dios enviara un profeta a Moisés. Y bajo el poder de Dios en las 10 plagas y el castigo a Egipto y bajo la sangre del cordero y la muerte de los primogénitos, Israel sale por obra de Dios, no por algo que Israel estaba haciendo. El cruce del Mar Rojo fue por obra de Dios. Ellos simplemente tenían que pararse y mirar la salvación porque Dios peleaba por ellos, ¿correcto? Entonces, luego de que Moisés cumplió la justificación por la sangre, y también en el momento que estaban afuera la plaga de la muerte de los primogénitos, en las casas, mientras ellos comían el cordero de la Pascua, dice la Biblia que todos sanaban, porque a la salida de Egipto no hubo en sus tribus enfermos. Al manco le creció la mano, el ciego empezó a ver, el cojo le creció la pierna, el sordo escuchaba, y todos salieron sanos, no hubo en sus tribus enfermos. Entonces tenemos ahí la justificación, tenemos la santificación en el sentido de ser separados de las plagas, tenemos sanidad. Luego a la salida, cuando suena la trompeta a la mañana siguiente, todos los hebreos pasaron por los egipcios a pedirles el sueldo no cobrado de 400 años. Les pidieron plata y oro y salieron
de Egipto en completa riqueza, ¿no? Como resarcimiento de los años de esclavitud. Luego de eso, son llevados al Mar Rojo, donde el poder de Egipto es sepultado. Dice la Escritura, Israel fue bautizado en el mar, y en ese bautismo murieron los egipcios. Es decir, que cuando uno nace de nuevo, todo el poder que te llevaba a pecar, los malos hábitos, las tendencias, los deseos carnales, todo aquello que alguna vez te llevó a pecar, murió. Murió uno en la muerte a uno mismo, el poder de Egipto es sepultado, tal como dijo Moisés, estos egipcios nunca más para siempre los veréis. Y cuando un creyente entra bajo los vínculos de la sangre de Jesucristo oculta para siempre jamás sus pecados delante de Dios, y Dios no puede ver ningún pecado. Por eso hay una comunión perfecta. Y entonces, cuando Israel llegaba a Egipto, ellos debieron recibir el Espíritu Santo. Dios estaba bajando para escribir la ley en sus corazones, darla en sus entrañas y cumplir así la promesa hecha a Abraham. Sin embargo, Israel pidió un pacto de ley, ¿no? Entonces, cuando ellos piden un pacto de ley, lo que Dios diga, nosotros lo haremos. Eso rompió completamente el compañerismo y Dios dijo que nadie se acerque al monte. Y si alguna persona toca el monte, maten. Si algún animal toca el monte, maten. Fíjense, antes de la columna de fuego estaba entre Israel y toda la comunión con Dios y la protección, pero ahora Dios se separa a causa de que el hombre quiere lograr por algún mérito personal llegar a Dios. Y entonces el hombre no puede hacer eso. Dios no tolera semejante cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios tiene que establecer de que por medio de las obras de la ley, o sea, por medio de nuestros méritos religiosos y oraciones y sacrificios y todo, dice la Escritura, ninguna carne se justificará delante de Dios. Nadie puede justificarse por mérito propio. Eso debería quitar de nosotros todas esas ideas de que tengo que orar, tengo que ayunar, como una especie de mérito para comprar el favor divino. Amén. Pero el Evangelio que recibimos ahora por gracia dice para obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Y qué cosa es fe? Fe es revelación. Entonces, Dios nos está hablando de que nosotros deberíamos vivir nuestra vida en base a seguir la revelación de la palabra. Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿correcto? Entonces, ¿en qué consiste la vida del Espíritu? ¿En qué consiste el Evangelio o cómo vivir el Evangelio? Es siguiendo la revelación de la palabra, es siguiendo la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la obediencia a la fe, y fe es revelación. En el mensaje al rapto, el profeta dice en el párrafo 65, hablando del rapto, pero para la iglesia, la novia, para ella, el rapto es una revelación. Le es revelado a ella que la revelación, la verdadera novia de Cristo, estará esperando por esa revelación de rapto. Amén. Ahora, eso sí es una revelación, porque la revelación es fe. Uno no puede tener una revelación sin que sea fe. Fe es una revelación porque es algo que le ha revelado a usted. Fe es una revelación. Fe es algo que le ha sido revelado a usted, como ocurrió con Abraham. Él pudo llamar a cualquier cosa contraria a lo que le había sido revelado como si no existiera. Ahora, fe, eso es lo que es fe, es la revelación de Dios. La iglesia es edificada sobre una revelación, el cuerpo entero. ¿Ven? Entonces, ¿para qué? Perdón, ¿cómo vivimos la vida en el Espíritu en el caso de de nuestro ejemplo? Israel saliendo del desierto, quedándose en Gilgal para ser circuncidados, lo cual es símbolo
de haber recibido el Espíritu Santo, y de ahí en adelante Israel tenía que seguir las estrategias de Dios. Entonces nosotros nacemos, ¿para qué? Para seguir la revelación que Dios nos da, la revelación personal, la revelación de la palabra, la revelación del mensaje, y cuando es revelación, eso se transforma en fe. Amén. La fe no viene por el intelecto, la fe no viene porque yo estudio, la fe no viene porque yo comparo las cosas, llegar los mensajes y saco. Eso está bien, pero eso es un estudio. Amén. La fe viene cuando Dios te revela lo que el mensaje dice. Entonces, cuando esa revelación del mensaje viene a tu corazón, uno puede llamar las cosas contrarias como que no existen. ¿Ven? Entonces, luego del bautismo del Espíritu Santo, aquí estoy hablando, no estoy en la cita, el cambio de naturaleza que ocurre en Gilgal, donde el corazón es circuncidado y el deseo de quitar, de pecar, es quitado. ¿Cómo sabemos que cuál es una de las evidencias de tener el Espíritu Santo? Es que el deseo de pecar ha sido quitado. Uno cambia en sus anhelos y en sus deseos. Y entonces de ahí en adelante nos movemos por revelación. Entonces, esta revelación tiene su sinónimo en el Antiguo Testamento en la estrategia, perdón, voy a tener que tomar algo. En la estrategia que Dios le da a Josué en Jericó. En Josué capítulo 6, versículos del 1 al 6, te relata la estrategia que Dios le dio a Josué para conquistar la ciudad. Primero, se establece ahí en Jericó que obviamente la ciudad está cerrada. Eso es la visión en lo natural, ¿correcto? Lo natural estaba diciendo que Jericó es cerrada, pero entonces viene la revelación para que sea fe. No le dice, mira, yo he entregado a Jericó con su rey y sus varones de guerra. Entonces la revelación que recibe Josué se convierte en la fe. Y la fe sigue una estrategia. Y Dios le dice, rodearán la ciudad, ya sabemos la historia, ¿correcto? Entonces, eso representa el bautismo del Espíritu Santo, que de ahora en adelante, uno, habiendo recibido la revelación de que Jesucristo es nuestro Señor, que Él es la ofrenda perfecta, que Dios no tiene nada contra nosotros y que Dios ha entregado todas las promesas como un hecho. No tenemos que rogarle, no tenemos que pedirle, no existe posibilidad de que Dios haga algo porque Él ya lo hizo. Entonces, de ahora en adelante vivimos bajo esa norma. ¿Y cuál será la estrategia de Dios para poseer lo que Él ya nos dio? Bueno, eso vamos a ver. Amén. Entonces, es vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir siguiendo al Señor, vivir siguiendo la estrategia, vivir siguiendo, como dice Romanos 8, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nuestra vida empieza a moverse en base a la revelación de la palabra que nos toca para cada momento que nosotros tenemos que seguir. Entonces, la guía del Espíritu es la forma de desarrollar la vida de todo creyente. Esa es la obediencia a la fe. En Juan capítulo 10, 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz. Mire, número 1, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En este preciso momento es la unidad viviente, la plenitud de la deidad, morando corporal y físicamente en el templo llamado Jesús de Nazaret, quien era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, primero, dice mis ovejas. Es decir, las ovejas le pertenecen, ¿correcto? Son de él. Segundo, dice, y yo las conozco. No se trata que tanto la oveja conoce al pastor, sino que el pastor conoce a la oveja. Estoy hablando de Jesucristo. Eso es lo importante. La gente dice, no, hay que estudiar, hay que conocer a Jesús, hay que conocer a Dios. Y no se trata, Satanás conoce a Dios.
Satanás conoce mejor a Dios, pero Satanás no le pertenece a Dios. Amén. Acá dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y eso es lo importante. Es importante que Dios nos conozca. No que tanto nosotros conocemos a Dios. No, nos faltará la eternidad para seguir conociéndolo. Amén. Pero lo importante es que Él nos conoce. Él nos conoce. Eso es lo que importa. Él nos conoce y le pertenecemos. Entonces, como consecuencia de que somos de Él y que Él nos conoce, escuchamos su voz. Amén. Y su voz tiene poder de creación. Y Él ha colocado en nosotros el poder de obediencia. ¿Recuerdan cuando le dijo a la mujer, vete y no peques más? El poder creativo de la palabra de Dios creó en ella un nuevo corazón, un nuevo espíritu. ¿Ven? Todavía no había bautismo del Espíritu Santo en ese momento, pero la mujer no pecó más y Dios no la condenó. Primero le dijo, ni yo te condeno. ¿Ven? No hay condenación cuando el sacrificio, cuando la sangre de Jesucristo, y ahí Jesús estaba intercediendo por esa mujer. No te condenó nadie, no, dijo Señor, nadie me condenó. Claro, porque todos tenían pecado, ¿no? El que está libre de pecado, tire la primera piedra, y cada uno tiró su piedra al suelo porque no había manera. Pero le dijo, ni yo te condeno. ¿Ven? La gracia es extendida primero antes que el reglamento. La gracia es extendida primero antes que la ley. Ni yo te condeno. No hay condenación en Cristo Jesús para todo aquel que se acerca y cree en Él. Ni yo te condeno. Ve y como consecuencia no peques más. Como consecuencia de que no hay condenación, no hay pecado después, no hay conducta de pecado. Esta es lo mismo en Romanos capítulo 8, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no viven, más abajo en el versículo 4, conforme la carne, sino conforme en el Espíritu. ¿Ven? Ninguna condenación hay porque el Espíritu de la vida en Cristo Jesús los ha librado del pecado y de la muerte. Amén. Primero no hay condenación y entonces la conducta se arregla como consecuencia. Entonces, primero las ovejas le pertenecen, Él las conoce y entonces escuchan su voz. ¿Correcto? Bien, eso es lo que pasó allí con Josué en el tipo frente a Jericó. Dios se le aparece, le da la revelación, le da la estrategia. Josué sigue la estrategia, pero aquí hay un cambio respecto de Moisés, porque eh, ¿por qué? Porque con Moisés, ¿qué cosa es lo que Dios dice? Quédense quietos y miren, yo voy a pelear. Amén. Entonces, ¿eso es por qué? Porque la obra de redención, es decir, de justificación hasta el nuevo nacimiento, es completamente la obra de Dios. No hay cosa que nosotros podamos hacer para redimirnos a nosotros mismos. Pero luego que o el creyente redimido, y viene Gilgal, y viene el bautismo del Espíritu Santo, ahora Dios le dice a Josué, ya no voy a pelear por ti, ahora voy a pelear contigo. Entonces rodean la ciudad y cuando suena la trompeta siempre ha sido guerra. Cuando suene la trompeta, ¿ven? Cuando suene la trompeta, entonces tú vas a entrar directamente a atacar la ciudad. ¿Ven? Ahora Dios estaría en ellos. Dios ya no pelearía por ellos, sino Dios pelearía con ellos. Estaría dentro de ellos. Entonces la obediencia a esa revelación, la obediencia a lo que Dios te guía, nos une con Dios en el propósito de su voluntad. Al seguir la guía del Espíritu Santo y llenos de él, entonces sucede lo que Jesucristo dijo que sucedería. Juan capítulo 14, versículos 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ven, ahora nos toca trabajar. Dice que nosotros haremos las obras mayores bajo la guía del Espíritu Santo. Obedeciendo al Padre, las obras mayores fluirían.
pero a través de nosotros. Amén. Redención fue algo que Jesús hizo por nosotros. Ahora nos llena de su Espíritu Santo y nos toca trabajar, porque dijo que teníamos que hacer obras mayores. Amén. O sea, aquí sí nos toca hacer obras, no las obras de la ley, no las obras para mérito, no las obras para alcanzar el favor de Dios, todo eso ya está dado. Ahora son las obras de seguir la guía del Espíritu Santo para la obediencia a esa revelación. Entonces, al igual que Jesús, nos rendimos al Padre para hacer lo que Él nos manda. Ve a tal lugar, ora por tal enfermo, háblale a tal persona, haz tal cosa, el Señor te va guiando. Amén. Entonces, nos rendimos al Espíritu para que estas obras sean hechas a través de nosotros. Exactamente igual como el Padre actuaba a través de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo actúa a través de nosotros y esas son las obras que tenemos que hacer. Amén. Las obras de obediencia a la revelación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el mayor propósito? El mayor propósito de la vida cristiana. Porque estoy diciendo, anda ahora por tal persona, eso está dentro de un propósito mayor. Anda, háblale el evangelio a tal persona, está dentro del propósito de algo mayor. ¿Y cuál es eso? Veamos. Al igual que Josué, el pueblo de Israel entra a conquistar por la guerra. Amén. Ya quizá alguien diría, no, pero yo quiero mejor con Moisés, porque con Moisés no había nada que hacer. Me paraba mirando a ver cómo Dios destruye la ciudad. No, así no fue. No, ahora tocaba entrar a la guerra. Entonces, Mateo, el capítulo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está hablando aquí? Es que nosotros debemos actuar decididamente en obediencia al Padre por el Espíritu que nos guía para hacer lo que nos toca y que sea Dios manifestando su poder. Ahora, ¿qué es lo que nos toca, hermano? Pues ir y tomar esas promesas que Dios dijo que serían nuestras. ¿Correcto? El reino de los cielos, su violencia, significa que tendremos oposición del enemigo. Las promesas son nuestras, lo que Dios ha entregado nos pertenece, pero el enemigo se va a oponer. Y nosotros tenemos que ser decididamente creyentes para oponernos al enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritus. ¿Espíritus de qué? De incredulidad, espíritus de pereza, espíritus de desánimo. Tal cantidad de espíritus que se opondrán a que nosotros tomemos las promesas, igual que los espíritus de paganos, de los dioses de esas ciudades, se oponían a la conquista de Josué. Había una oposición, ¿correcto? No, es que las ciudades dijeron, vienen los hebreos, nos vamos de aquí, nos mudamos. No. Ellos hicieron guerra para oponerse al plan de Dios. Perdón. Ahora, en esta batalla que tenemos que hacer, ya vamos a ver cuál es la batalla, ya vamos a ver cuál es la forma, pero quitemos de plano, quitemos la idea de que son esas obras religiosas, yo tengo que insistir y desesperar y sacrificarme hasta que Dios me conteste. Dios ya no puede hacer eso, Dios ya contestó. Amén. Sus promesas son una obra terminada, está entregada. Dios ya no va a hacer nada, ahora uno lo tiene que tomar. Nosotros no estamos luchando contra un Dios indolente o un Dios al que hay que torcerle la mano. Señor, concédeme, respóndeme. No, Dios no está en contra nuestra. Dios ya nos entregó. Amén. Son estos espíritus, así como Josué enfrentó a los demonios, a las potestades que estaban sobre las ciudades para vencerlas. En la tierra tenemos espíritus de incredulidad y de desánimo que nos dicen no, se van a oponer, van a utilizar a cada persona que pueda ser utilizada para decir no creas eso,
No, ¿cómo va a ser? ¿Qué estás creyendo? ¿Que Dios te va a dar eso? No, no es así. O si no, vendrán religiosos, te van a decir, no, tienes que desesperarte y sufrir y tienes que, ¿entienden? ¿Para qué? Para quitarnos de la obediencia a la fe, de seguir el plan de la revelación de Dios. ¿Y, ¿y cómo es eso posible? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A causa de qué el enemigo se nos supone, siendo que su derrota ha sido absoluta en el infierno, en la tierra y en el cielo? No, Jesucristo lo derrotó completamente, destruyó por la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte y le quitó las llaves del infierno y de la tumba. La derrota de Satanás es absoluta. Entonces, ¿por qué se opone? Lo hace a causa de que el creyente puede caer por suficiencia humana. ¿Qué es suficiencia humana? Creer que uno puede hacer algo. Y entonces, ¿qué es lo que uno cree que puede hacer? Lo mismo que creyó Israel que podía hacer en el monte Sinaí. Nosotros, que Dios diga lo que hay que hacer y nosotros lo vamos a hacer. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que orar, tengo que ayunar. Yo puedo. Esa suficiencia humana de creer que uno puede agregarle algo a la obra de Jesucristo. Y eso está representado en Acán, el pecado de codicia. Acán tenía oro y plata, todo el oro y la plata que había dado de Egipto cuando él salió. ¿Correcto? Él no necesitaba ese lingote de oro, él no necesitaba esas monedas de cobre, de bronce, de qué serían, él no necesitaba ese manto babilónico. Pero que él se puso a pensar, dijo, oh, está muy bueno, la codicia, es su propio pensamiento carnal, y él pensó que podía ocultarlo de Dios, fue y lo escondió. Lo mismo le pasó a Josué en la derrota de Jai. Ven, fueron los espías, le dijeron, oye, no molestes al pueblo, es una ciudad pequeña, vámonos, manda solamente a 3,000 hombres, suficiente. ¿Ven? Y estaba yendo directo a su derrota porque él no consultó al Señor. ¿Ven? Si Dios le habló a Josué en Jericó para conquistar Jericó, Dios debió buscar el mismo recurso para ir y preguntar al Señor respecto de Jai. Dios le hubiera dicho, no puedes ir a Jai porque hay anatema, antes de perder la batalla. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Por suficiencia humana. Él pensó que el consejo de los espías era suficiente. Él pensó que porque había tenido una experiencia, ojo con eso, él pensó que porque había tenido una experiencia anterior, la siguiente iba a ser igual. ¿Ven? Suficiencia humana cuando el intelecto se mezcla en las cosas de Dios. Entonces fueron derrotados. Luego también tenemos el engaño de los gabaonitas. Tampoco consultaron con Dios, aceptaron y juraron y los estafaron. ¿Ven? ¿Por qué? Suficiencia humana. Entonces, el libro de Josué relata esas historias. Podemos darnos cuenta que es el enemigo, la suficiencia humana es el enemigo en toda nuestra travesía, desde justificación hasta la estatura del varón perfecto, nuestra suficiencia humana, nuestra propia sabiduría y prudencia en lo que nos apoyamos, desechando la guía del Espíritu. Alguien dirá, pero yo no voy a decir al Espíritu Santo que no me diga nada. No, simplemente no le consultamos. Y esa es una forma de desecharlo. ¿Sí? Cuando hacemos una fiesta no invitamos a alguien. Uy, se me pasó. Bueno, si él es inteligente, ¿qué dice? Aquí no me quieren, ¿no? Y a veces hacemos eso con el Espíritu Santo. Trazamos nuestros planes, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer la obra de Dios. Espíritu Santo, no me molestes que estoy ocupado haciendo la obra de Dios. ¿No? Entonces, esa suficiencia humana siempre será el enemigo. Por eso, cuán importante se hace la humildad y el sometimiento voluntario de Dios para pasar este tiempo hasta su venida. Es decir, nosotros vamos a necesitar la humildad y el humillarnos delante de Dios hasta el rapto. Amén. Nunca nos sintamos seguros en nuestro propio entendimiento o en nuestras propias experiencias. Nunca. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, nada hagas por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En primera de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte
cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estos dos pasajes deben ser nuestra manera de vivir. Siempre humildes, sin contienda, sin vanagloria, siempre considera a los demás superiores a ti, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, Dios te exaltará. No, pero si yo considero otro superior, me van a ganar, me van a estafar, me van a ganar por puesta de mano. No, porque si tú lo haces delante de Dios, Dios sabrá reservar tu lugar y Él te colocará, así como Dios colocó a José en el trono de Faraón. ¿Ve? ¿Sí? Entonces, cuando uno confía en la palabra de Dios y sigue la estrategia de Dios, echando toda nuestra ansiedad, nuestra preocupación, echándola sobre Dios. Siempre. Esa es la manera de vivir, la manera de considerar la estrategia de Dios. Bien. Y siempre, por supuesto, orando por los demás. Y entonces ingresamos a Canaán. Ahora, ¿cuál es la lucha que vamos a tener? Recuerdan que dije que mantengan presente, vamos a ver en qué consiste la lucha. ¿Qué es lo que nos dice la denominación? Que la lucha consiste en ayunos, en sufrimientos. Qué difícil es ser cristiano, ¿no es cierto? Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la gente dice que no, que es muy difícil ser cristiano. Entonces, regresamos. ¿Cuál es la batalla? ¿Cuál es la batalla del cristiano? ¿No? Porque estamos en una tierra de guerras. Normalmente las denominaciones, ¿qué cosas nos dicen? Que vamos a tener que batallar, que es muy difícil la vida cristiana, que estamos en un valle de lágrimas, que todo tiene que ser guerra, preocupación, que hay que desesperar, que hay que torcerle la mano a Dios, que hay que hacer largas oraciones para, como dicen, la fe mueve la mano de Dios. O sea, que es un títere, ¿qué pasa? No, entonces no, tenemos que entender que respecto de Dios, ya todas las cosas están hechas. ¿Recuerdan en aquellas administraciones que el hermano Branham decía, si aún Jesucristo estuviera acá en este momento con este eterno, él no podría sanarlo, porque él ya lo sanó hace 2000 años, usted tiene que aceptarlo. Entonces, hermanos, ¿cuál es la batalla? Son decisiones. Es una guerra de decisiones. Dios nos dejará tomar decisiones. Dios nos dejará solos a ver si buscamos su dirección. O Dios se quedará callado a ver si clamamos por la estrategia para obedecer. Dios espera que tomemos nuestras propias decisiones. Si vamos a seguir el método de Dios o hemos de confiar en los hombres o en nuestra propia opinión. ¿No? Esa es la batalla, hermano, pulgada a pulgada. Recuerdan que el hermano Branham siempre decía, es una batalla de pulgada a pulgada. Y la gente que dice, no, hay que estar orando. No, no es eso. Es si vamos a conquistar. Si vamos a conquistar, tenemos que tomar la decisión de conquistar. Dios nos dejará solos a ver si tomaremos la decisión de quedarnos con la palabra y de buscar siempre la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué decisiones? Primero, si hemos de tomar la promesa. Si hemos de tomar la promesa que nos corresponde. Porque es difícil. Si estás enfermo y el médico dice que no te puede sanar. Entonces ahí tú sabes que va a haber una batalla de fe entre lo que siente tu cuerpo y lo que tienes que creer. Tomarás tu decisión. Dios ofrece una vida sin pecado. La sangre puede quitar el deseo de pecar. Bueno, eso no es una experiencia humana. Está más allá del entendimiento. ¿Vas a tomar esa promesa? ¿Vas a dejar que el Señor cambie el deseo de tu corazón? Puede ser
prosperidad, puede ser, no sé, a veces Dios te llama a hacer ciertas cosas. ¿Vas a tomar esa promesa? El reino de los cielos sufre violencia. La promesa no llegará a tus manos sin que el enemigo presente batalla, pero es una batalla de fe entre lo que Dios ya entregó y que el diablo te lo quiere quitar. Y te lo quiere quitar por medio de incredulidad, de desánimo y utilizando sus agentes. Y otra de las cosas que también tienes que decir, y si vamos a tener paciencia, porque esa es la parte que más, digamos, ataca al creyente. ¿Cuándo? Hay que tener paciencia, ¿no? Por la fe y la paciencia. Pero es que yo necesito ahora. Bueno, pero paciencia. ¿Cómo es este tema? Pareciera que Dios lo olvida, pero debemos seguir creyendo. Entonces, tomar la decisión de tener paciencia frente a la promesa. Otra decisión que tenemos que tomar es negar circunstancias, porque sabemos que vamos a tener que negar circunstancias. Sabemos que las cosas se van a oponer. Sabemos que lo que yo llamaba antes el juego de Dios, dice, mira en la tal dirección, estás caminando hacia esa dirección y de pronto, ¡pum!, todo se vuelve contrario. ¿Ven? El caso de José es un caso bastante drástico de lo que todo creyente pasa. José nace de la mujer amada por su padre, ¿no? Él empieza a tener sueños y visiones de grandeza. El padre le da una túnica de muchos colores, el pacto del arco iris, del pacto de Dios con su vida, con sus sueños, con su llamamiento, y parece que todo está yendo bien, es el más inteligente, el más espiritual, y luego al pozo, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo. ¿Dónde estaban los sueños de que todos iban a inclinar ante él? Ahora es un esclavo en Egipto. Y siendo esclavo en Egipto, es calumniado y enviado a la cárcel de esclavos, ni siquiera a la cárcel de ciudadanos. Bueno, y entonces, miren las circunstancias tan graves por las cuales estaba pasando José. Pero de la noche a la mañana, llegado el tiempo, y a veces eso también en la paciencia, es cuando Dios determina un tiempo de tu levantamiento. Humillado fue bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere el tiempo de Dios. Bueno, ahí hay otra decisión que tomar. Pero José llegó al trono y ciertamente que sus hermanos se inclinaron y ciertamente que sus autoridades se inclinaron ante él conforme su sueño. Amén. Pero él tuvo que tener paciencia y mantener la fe, negar circunstancias. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es si vamos a soportar el vituperio de Cristo. Ven, la gente te va a avergonzar por tu fe. ¿Qué cosa estás creyendo? Esas son tonterías. El médico dice que es imposible, la situación dice que es imposible. ¿Cómo que Dios te va a prosperar? Mira cómo están las cosas. No, no hay tal cosa como eso, que Dios te va a dar una nueva oportunidad. Oye, ya estás viejo, ya pasás, ya se te fue el tren, se te fue la lancha, se te fue el burro, todo se te ha ido, ni patines tienes, nueva oportunidad. Pero es que Dios me dijo, ¿cuál? ¿Me entiende? El vituperio de Cristo. La gente te va a atacar por solamente el hecho de ser quien eres y de creer lo que crees. Y eso es lo que tenemos que soportar. Luego vamos a obedecer las leyes de la fe. Vas a estar confesando, Señor, gracias, estoy sano, gracias, me ha dado tal cosa, gracias, soy hijo de Dios. ¿Qué pasa? Y la gente dice, ¿qué está hablando ese loco? Mira, está ahí loquito hablando tonterías. Porque hay una oposición espiritual. Y Satanás utilizará a aquellos. ¿Quiénes son los enemigos? Los de tu casa. Aquellos que no están llenos del Espíritu van a ser tus enemigos. Ellos son los que te van a detener, tratar de desanimar. Eso los va a usar Satanás. Y tú tienes que orar por ellos. Porque son tu familia, son tu herencia. Bueno, vamos a obedecer la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar, dice el Espíritu. Fue la final del partido, la final del mundial.
juega Perú contra ni sé quién. No, vamos a orar, pero no, Señor, ok. Bueno, vas a seguir ahí el espíritu o tu propia suficiencia humana de lo que piensas que te da a ti satisfacción. ¿Vas a creer en el método de Dios? ¿En lo que Dios te dice que hagas? Las cosas que para el mundo son ridículas. No era ridículo para los ejércitos de Jericó ver esa gente dando vueltas, como loquitos ahí, dando vueltas, calladitos, sin decir nada. ¿Así van a hacer la guerra? Pero es el método de Dios y ese método funcionó y Jericó fue destruida porque se plegaron al método de Dios. Ahora, ¿cuál es el método de Dios? El método de Dios, hermano, consiste en que entiendas y comprendas que todo ya está hecho y te pertenece. Y vivas tu vida a partir de ahí. En el mensaje, velo adentro, dice, cuando usted ha sido sembrado en Cristo Jesús, todo lo que usted necesita en su jornada en la tierra está en usted cuando recibe el Espíritu Santo. Y lo único que tiene que hacer es beber y producir. Produzca. Solo beba hasta que usted no pueda beber más. Si necesita, ahora, ¿qué cosa es beber? Aquí lo explica, ¿sí? Si tiene necesidad de sanidad divina, vaya a la palabra de Dios y beba de ella hasta que usted produzca. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo se bebe? Tenga siempre, no sé, en una libreta, si carga su Biblia, téngalo marcado. Esos versículos en los cuales está su promesa. Y lea, y lea. ¿Para qué? Para que su mente no se llene de las cosas del mundo, sino se llene de la palabra. Porque el mayor enemigo de la fe es la mente. Amén. Usted no permita que su mente se llene de las opiniones del mundo. Llénela de la palabra. Separe esos versículos, tipélos, mándelos a imprimir, qué sé yo, péguelos en la pared de su casa, en su espejo, cuando se afeita, se cepilla los dientes, que esté ahí, beba de esa promesa. Sigue diciendo el profeta, si usted necesita más de Dios, solo siga bebiendo y produciendo. Y Cristo es la fuente inagotable de vida. Si usted ha sido sembrado en Él, lo único que tiene que hacer es beber de su bondad y producir cualquier cosa que usted necesite en la jornada por esta tierra. Atención, todo es beber, reposar y paz. No sacrificio, no la oración desesperada, no los ayunos hasta que, etcétera. No, es reposar. Dios ya lo hizo. Dios ya me lo dio. ¿Sí? Cada que el enemigo venga con preocupación a su mente, usted dice, está en las manos de Dios. Yo ya lo tengo, me pertenece, lo he declarado, estoy siguiendo la estrategia de Dios. Punto. No permita que su corazón se angustie. Si eso le pasa, que dice Santiago, ¿está algún angustiado? Haga oración. Señor, levanta esta angustia de mí. Usted no debe permitir que ninguna emoción negativa, de preocupación, de temor, de miedo, o lo que usted vea, usted está viendo que no hay recursos, póngase a orar hasta que cambie su mentalidad, hasta que su corazón cambie. Señor, tú has prometido, dice la palabra, que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Dónde está el perfecto amor? En la cruz de Jesucristo. Señor, por la sangre del Cordero, te pido que quites este temor, este miedo, esta preocupación. No le permita al diablo tener una fortaleza en su mente. Sigue diciendo el profeta, no es que usted lucha y se esfuerza y presiona. Lo repito, no es que usted lucha y se esfuerza y presiona. Usted va en contra del mero propósito que está representando cuando hace eso. Si luchamos y nos esforzamos y presionamos, estamos siendo anticristianos. Amén. Dice, el cristiano no es algo, Dios no es alguien, ojo, Dios no es alguien al que hay que rogarle y llorar y suplicar y ayunar y pasar hambre, todo eso para llegar a Él. Amén.
Ese no es el método de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dio, porque Dios ya lo hizo. La mesa está servida, es un hecho consumado, no es algo que Dios hará, es algo que Dios ya hizo y está entregado. No puede ser negado. Amén. Dios no puede negarle algo que ha prometido. En otro mensaje, Dios en su pueblo dice, hay una fuente abierta, fluyendo libremente a todas partes. Solo beba hasta que usted no pueda beber más. El árbol, si solo bebe su porción asignada, pues siempre permanecerá en sequía. Eso es lo que sucede con los cristianos. Ellos no beben suficiente. Usted debe beber, o sea, leer su Biblia, leer esos versículos para que se alimente de esa palabra hasta que se pueda extender y permitir que alguien más vea eso. Ven, extiéndase, obtenga un testimonio, encomiéndelo a Dios. Encomiéndelo a Dios. ¿Cuál es una de las fortalezas de Satanás en la mente? Es cuando Satanás le dice, ¿y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vas a lograr? No puedes lograrlo. No, es que yo no tengo que lograrlo. Dios ya lo logró por mí. Entonces simplemente lo encomiendo. ¿Ven? Dice el profeta, encomiéndelo a Dios. Créalo. Dé un paso sobre eso. Reclame la promesa de Dios. No a Dios, sino al diablo. No suelta mi promesa. Simplemente encomiéndelo a Dios. Créalo. Encomienda tus caminos a Jehová. Él traerá a cumplimiento lo que usted quiera. El diablo dice, no has orado suficiente. Bueno, Jesús oró suficiente por mí. Gracias, Señor. Él oró toda la noche. Él oró siempre. Bueno, ese es su nombre. No en el nombre de mis oraciones. No en el nombre de mi capacidad. Yo no tengo capacidad. En lo encomiendo a Dios. ¿Sí? Encomienda al Señor tus caminos y Él te los confirmará. Él lo hará. Dice el profeta, pero Él no puede hacerlo mientras usted esté aferrado. O sea, preocupado, ¿no? Veré si estoy mejor, veré si funciona. Encomiéndelo a Él. Olvídese del resto. Vaya, dé testimonio de cosas que usted ni siquiera ve. Esa es la confesión, ¿correcto? Dé testimonio de cosas que usted ni siquiera ve. Di que ya lo tienes, di que ya es, di que ya funciona. Y el diablo te dice, ¿y cómo lo vas a lograr? Dios ya lo hizo, está en las manos del Señor. Pero tú no puedes, pero Dios sí puede. No soy yo, es Él. Créalo, dice. No es lo que usted ve, es lo que usted cree. No es lo que usted sintió, Él no dijo lo sintió, Él dijo lo creyó. Así es como usted es salvo, es por fe. Así es como usted es sanado, es por fe. Y fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de cosas que usted no ve, prueba, siente, huele ni escucha. Usted solo cree. Actúe sobre eso como si ya fuera. Di que está sano, no importa. Pero ahí está el tumor, ahí está la enfermedad. No, ya estoy sano. Estoy sano, no importa. Actuamos sobre eso. Entonces, hermano, ¿cuál es la meta final de nuestra vida aquí en la tierra? O sea, el propósito está en la tierra. Sabemos que nuestra meta es el arrebatamiento. Y antes de eso, la estatura del varón perfecto. Pero mientras estamos en este mundo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Conquistamos. Josué dio testimonio, dijo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Amén. Usted tiene promesa de salvación, promesa de sanidad, promesa de libertad, promesa de prosperidad. Hay promesas para cada aspecto de su vida. Amén. Hay promesa para la vejez. Dice, según tus días serán tus fuerzas. Y tenemos el ejemplo de Moisés. Dice que nunca se agotaron sus fuerzas, ni se oscurecieron sus ojos. ¿Ve? Tenemos un ejemplo. Bueno, vamos para allá. ¿Por qué tendremos que andar con achaques y dolores? Hay una promesa por conquistar. Ya está conquistada, ya está entregada. ¿Qué tengo que hacer? Decidirme, tomar mi decisión. Porque obviamente van a venir los achaques,
y obviamente que el diablo te va a fastidiar, y va a venir gente que te va a decir que no, que así no es, y vendrá un doctor a decirte, no, ya la edad, pues, ya qué cosa quieres. No, no, ya ríndete, ríndete. ¿Ven? Uno tendrá que tomar la decisión de conquistar por la fe. Sabemos eso. Y luego que ya te pone el bien y Dios te dice, bueno, vamos a esperar un poco de tiempo. Y por la fe y la paciencia, ya pues Señor, pero es que la rodilla me duele. Y nada, sigue nomás, sigue creyendo. Ninguna promesa dejó de cumplirse. En Primera de Reyes, Salomón dice, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. ¿Ven? Josué no conquistó cierta parte, pero David sí la conquistó. Y luego que David conquistó, Salomón se sienta en un trono que ha conquistado todo lo que Moisés dijo que tenía que ser conquistado. Por eso dice, no faltó ninguna palabra, hermano. Nuestro David, el Señor Jesucristo, conquistó todo. Amén. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida física, a la vida material y a la piedad, lo que es la vida espiritual, nos han sido dadas. Amén. Ya fueron dadas. Ya están entregadas. No le pida a Dios que haga algo, Dios ya lo hizo. Mediante el conocimiento, o sea, mediante la experiencia de aquel, de Jesucristo, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es el propósito de tener abundancia material y el propósito de tener abundancia espiritual? Participar de la naturaleza divina. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Que participemos de todo aquello que Jesucristo compró en la cruz. De todo el fruto de la conquista de Jesucristo. Él conquistó la tentación, Él conquistó la enfermedad, Él conquistó la muerte, Él conquistó el infierno y nos ha dado a nosotros el fruto de esa conquista, para que al igual que en Salomón, nos sentemos como reyes y sacerdotes bajo una creación conquistada. Amén. Y esa es nuestra meta, hermano. Esa es nuestra meta. Esa es la lucha que nos toca y esa es la vida. Ese es el Evangelio en el Espíritu Santo. Amén. Bien, oremos. Amado Padre Celestial, después de haber escuchado tu palabra, Señor, nos entregamos a ti creyendo, Padre amado, que tú has hecho todas las cosas. Tráenos revelación de tu palabra, revelación de estas cosas, porque tú nos conoces, Señor. Permite que tu voz sea tan clara para nosotros y por el amor de Dios en nuestros corazones, seamos valientes para tomar cada promesa de tu palabra. Tú ya la entregaste. Permite que con fe perfecta encomendemos a ti nuestro camino y vayamos adelante a conquistar, porque el reino de los cielos sufre violencia y nosotros seremos violentos para arrebatar, Señor, por un derecho otorgado por la sangre, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de quien te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo. Amén.